Te imagino como un trozo de barro esbozado, como la primera forma que se crea al sujetarlo con las manos, al apretarlo y desplazar fragmentos de materia con el dedo mojado. Pero contigo el proceso es más mágico, porque la masa creada en ese primer gesto crece en volumen a medida que se perfecciona la pieza. Y la pieza, dentro de nada, respirará y se pondrá morada si llora mucho, o rosada cuando esté abrigada en exceso. Le crecerá el pelo y se le caerán los dientes. A mis ojos serás el ser humano más bello y perfecto. Saludos a todos y bienvenidos a una nueva entrevista a Cultura France 24 desde la Feria del Libro de Bogotá. Las obras de nuestra invitada de hoy hace tiempo que ya han dado la vuelta al mundo. Por supuesto hablamos de la pintora, ilustradora y escritora española Paula Bonet, quien destaca por ser poesía, por mezclar lo onírico con lo natural y también por realzar la figura de la mujer. Gracias, Paula, por estar con nosotros. Gracias a vosotras por haberme invitado. Te conocimos hace 10 años por unos rostros femeninos que tenían las mejillas rojizas. Hoy no solo sigues pintando e ilustrando, sino que también en 5 de tus obras encontramos una propia voz escrita. ¿Cómo ha sido esa metamorfosis que has hecho? ¿Cómo ha sido esa metamorfosis? Yo no lo encuentro tanto como una metamorfosis, yo creo que es un camino natural. Antes de esos dibujos de los que tú hablas, yo ya pintaba, ya grababa, ya escribía. Lo que sucede es que, claro, cuando algo funciona, el contexto lo aísla, lo etiqueta y acaba haciendo que cualquier autor o cualquier autora no pueda mostrar ese lado poliédrico, ¿no? Yo creo que en aquellos dibujos ya empezaba a verse esa necesidad de narrarse, ¿no? De erigirse como sujeto, de entender que ya está bien de acercarnos a libros y que el protagonista sea siempre masculino, ¿no? Y que la mujer sea siempre la alteridad, el personaje que aparece cuando el personaje principal necesita ser amado, necesita ser amamantado, necesita que lo cuiden, ¿no? Así que yo creo que mi obra, como la de tantas otras mujeres y como la de tantos otros hombres, lo único que intenta es hacer preguntas, nombrarse y que crece con el crecimiento del propio individuo. Una vez nos encontramos y me dijiste que para ti el color era indispensable, era algo muy necesario. Desde ese primer libro que se llama ¿Qué hacer cuando en la pantalla aparece The End? Hasta el más reciente que es Roedores, vemos que hay una especie de camino hacia la oscuridad. ¿Qué significa eso? Y si eso lo da la calma del trabajo, digamos. Me ha gustado escuchar que yo dije que el color era imprescindible. El color es imprescindible dependiendo de qué quieras contar. Ahora mismo mi paleta se ha apagado porque estoy hablando desde otro lugar, ¿no? Aquellos primeros dibujos eran unos dibujos que querían llamar la atención y tampoco sabían bien cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que en la obra que presento ahora hay un temple que en aquellos dibujos no estaba. La obra que presento ahora también ha entendido que la forma y el contenido tienen que ir de la mano y ahora mismo estoy hablando de temas que me piden esa pausa, que me piden ese espacio en el que todo el tiempo se está hablando, pero en el que son imprescindibles también los silencios. Vamos a diseccionar, si te parece, Roedores. Se trata de un cuento para un ser que nunca pudo nacer y por otro lado también es una parte biográfica, es tu voz sobre ese momento en el que sufriste 2 abortos involuntarios, ¿no? Has dicho que esta es la primera vez que te encuentras frente a un proyecto en el que sale por intuición y el que tampoco querrías estar porque es un poco incómodo y doloroso, ¿no? Estar ahí. ¿Qué te ha movido entonces a hacer esta publicación? El compromiso con mi género. Me ha movido el hecho de necesitar nombrar el mundo también en femenino. Roedores, el único objetivo que tiene es nombrar uno de tantos tabúes que afectan a los cuerpos de las mujeres. Me encanta cómo lo has definido, porque la descripción que has hecho es la descripción del libro que yo pensaba que estaba haciendo. Pero una vez el libro ha sido publicado y lo he podido ver con un poco de perspectiva, he visto que no es un diario de 2 abortos y un álbum ilustrado, un álbum infantil ilustrado para una niña que no nació, sino que es un autorretrato doble, es un díptico, es un libro en el que por un lado está la palabra, es una palabra que también, vuelvo a decir, se erige como sujeto femenino protagonista, pero que, vuelvo a decir,
está lleno de silencios. Para mí era muy importante que hablar de un tema como las pérdidas gestacionales no se convirtiera en una cosa amarilla, ¿no? Que no fuera un libro que buscara el consuelo, que no fuera un libro victimista, simplemente es un libro que quiere nombrar y que nombrando este tabú espera que se nombren muchos otros. Y por otro lado, ese acordeón, que yo en un principio pensaba que era un libro infantil ilustrado, si lo contemplas con cierta objetividad y con un poco de distancia, se ve claramente que no es un libro infantil, es un libro muy oscuro, es un libro con unos trazos muy agresivos, es un libro en el que hay una serie de personajes que yo no querría, si tuviera un hijo, que los viera por lo menos a la edad para la que yo había pintado el libro. Por lo tanto, Roedores, cuerpo de embarazada sin embrión, lo que realmente es un libro díptico en el que hay un autorretrato narrado con palabras y narrado con imágenes. Y es el autorretrato de una mujer que está absolutamente aterrorizada porque no tiene información. ¿Por qué esos temas, Paula, no son vox populi en la sociedad? ¿Por qué? O sea, yo creo que es una pregunta que tendríamos que hacernos todos, ¿no? Y todas. No son vox populi. No interesa que las mujeres salgan de las tinieblas. Y eso se ve claramente. Se ve claramente que vivimos en un contexto que no está hecho a nuestra medida. Vivimos en un contexto que nos escupe. Yo en mi anterior libro, La sed, es un libro que justamente intenta retratar eso. Intenta retratar a una mujer a la que se le ha prometido desde niña igualdad de género, que cuando llega a la edad adulta no encuentra esa igualdad de género por ningún sitio. Tiene compañeros hombres haciendo el mismo trabajo que ella, que cobran mucho más, ¿no? Tiene muchísimos obstáculos para llegar a lugares de poder. Tiene todo el tiempo la impresión de que se la está silenciando. Tiene una formación emocional e intelectual que parte únicamente de la experiencia masculina. Pero justamente mencionas unas tinieblas y se supone que esas tinieblas son compartidas entre las mujeres, pero ese tabú, ¿crees que también está entre nosotras? Yo creo que no son compartidas, porque si fueran compartidas no existirían ya, porque las mujeres habríamos hablado, habríamos construido construcciones sólidas, ¿no? Unas construcciones que nos habrían hecho justamente salir de esas tinieblas que habitamos. Son tinieblas individuales, porque ni entre nosotras hablamos de estos temas que deberían estar sobre la mesa, hasta que yo durante mucho tiempo formé parte de ese silencio colectivo y finalmente entiendes que lo personal es político y que lo que no se nombra no existe y que lo que no se pone sobre la mesa no se politiza y por tanto no forma parte del discurso oficial, ¿no? O del discurso donde debemos estar también nosotras. Por tanto, yo con mi obra lo que intento es justamente nombrar esos tabúes, ¿no? Y tengo grandes maestras, Anne Sexton, por ejemplo. Anne Sexton, cuando nos habla de la locura, cuando nos habla de la masturbación, cuando nos habla del hecho de parir y rechazar a un hijo, yo le agradezco tener la experiencia literaria, porque una cosa que me parece horrible, el hecho de estar gestando un ser que luego rechazas cuando llega a la vida, es real, ¿no? Entonces, si tengo esta experiencia, aunque sea literaria, en el momento en el que yo tenga un hijo y lo rechace, si es que lo rechazo, sentiré que soy menos monstruo, porque podré entender a través de la literatura que eso es algo que sucede. Voy a tirar de ese hilo que ya has ofrecido, y es que pensando, hay escasos, o al menos se me ocurren pocos, pensándolo muy rápido, ejemplos culturales. Por ejemplo, la periodista Oriana Fallaci escribió sobre su aborto, Frida Kahlo escribió sobre maternidad. Es difícil encontrar. Yo durante mucho tiempo, de hecho, cuando publiqué Roedores, cuerpo de embarazada sin embrión, pensaba que era un suicidio, porque siempre que publico un libro hay una bibliografía detrás que me sirve como argumento de autoridad para defender mi obra. Y en este caso no existía esa literatura que yo podía usar con ese fin. ¿Qué sucedió? Cuando me puse a buscar esa literatura, encontré muchísima más literatura de la que pensaba que podía existir, ¿no? ¿Qué sucede? Volvemos al mismo lugar, que es una literatura que se silencia. Anne Sexton, Clarice Lispector, Marluisa Bombal, Teresa Wilmsmont, Silvia Plath, son mujeres que en su momento fueron valoradas como escritoras, fueron leídas, fueron premiadas, vivieron de su obra. Y en el momento en que se fija la historia no están en los libros de texto. Esto es lo que hace el patriarcado, invisibilizarnos, ¿no? Desprestigiarnos, anularnos. Hay mucha literatura sobre maternidades, mucha no nos ha llegado y hay otra que nos ha llegado, pero que nos ha llegado desvirtuada. Mary Shelley, en Frankenstein, está hablando de maternidades, está hablando de su experiencia propia, del hecho de haber nacido y en el momento en el que ella nace, que su madre muera por una infección posparto, ¿no? Y este abandono
que aparece al principio de la novela de Frankenstein, del doctor Frankenstein creando a la criatura y dejándola de un lado, ese es el abandono con el que tuvo que cargar Mary Shelley durante toda su vida. Y esta obsesión por crear la vida es algo que también tiene que ver con las maternidades. Mary Shelley tuvo varios abortos espontáneos, tuvo un hijo que murió a una edad muy temprana. Frankenstein es todo lo que sabemos que es, pero también es esto. Es importante contextualizar las obras. Paula, todo esto que explicas lo notamos sobre todo en tu publicación La Sed, que ahí no solo se da un cambio gráfico, ¿no?, en la ilustración, como que podríamos decir, vuelves a ese origen del óleo, de esos trazos, ¿no? Se te ha vinculado desde entonces más al feminismo, que es lo que ahora nos estabas explicando. ¿Qué deberíamos entender de este movimiento que no estamos tal vez entendiendo? Que el feminismo no es una amenaza para nadie, que el feminismo busca igualdad de género y que el feminismo no es la antítesis del machismo y que no es una guerra de hombres contra mujeres o de mujeres contra hombres, sino que es una guerra de hombres y mujeres contra un sistema. Yo creo que eso es muy importante. ¿Por qué dices que vas con cuidado cuando te adentras en el mundo de la escritura en concreto y lo mezclas con el dibujo? Porque respeto mucho el oficio de escritor y de escritora. Y mi formación ha sido a nivel plástico y visual. Yo soy muy lectora, pero he tardado en atreverme a publicar mis textos. Y de hecho, tengo que agradecerle a Claudio López la existencia de Roedores en el formato que tenemos ahora sobre la mesa, ¿no? Porque fue él el que me dio este empujón para separar, para desvincular la imagen de la palabra, ¿no? Me dijo que ya estaba bien de pintar palabras. La literatura es el arte que más placer me ha dado nunca y es el lugar en el que aprendo, en el que me hago preguntas, en el que llego a alguna conclusión, ¿no? Decías Neruda y Bolaño. Voy a seguir leyendo a Bolaño, pero me va a costar mucho seguir leyendo a Neruda, ¿no? Es el lugar en el que me cuestiono y en el que cuestiono el sistema y sobre todo es el lugar en el que crezco. Y es muy fácil acercarse a la lectura. Yo creo que estamos construyendo muy mal este mundo, ¿no?, en el que hay tan poca gente que lee, en el que tenemos que estar todo el rato alerta, ¿no?, para explicar lo maravilloso de la lectura y luego que es el arte más accesible que existe. No entiendo cómo no vamos todo el mundo por la calle con libros en las bolsas y libros en las manos. Para terminar, tengo ante mí a esta Paula Bonet. De aquí a 5, 10 años, ¿a qué Paula Bonet podríamos encontrarnos? No tengo ni idea porque nunca proyecto. O sea, para mí es muy importante ser muy consciente de lo que sucede ahora mismo y construir sobre bases sólidas. Si proyecto, estoy segura de que me estaré perdiendo cosas importantes que puedo vivir ahora y que pueden hacer que mi obra sea mejor. Así que no sé ni si existirá. Paula, ha sido un placer, muchísimas gracias. Y a ustedes ya saben que tienen muchísima más cultura en France24 y France24.com.